Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 12 y vamos a exponer sobre geografía política y administrativa. Pues bueno, primero vamos a ver la definición de qué es geografía política. Y bueno, la geografía política es la ciencia que estudia la morada y la esfera de poderío de los estados, entendiendo a estos como las entidades políticas que tienen un territorio habitado por una población con características nacionales que disfrutan de una vida independiente. La geografía política se ocupa de las relaciones que guardan las actividades políticas con el espacio que habitan y el área de tráfico. En un sentido más limitado, se entiende como geografía política a las relaciones de las diversas entidades políticas que integran un Estado. Estudiaremos, bueno, en estas posiciones estudiaremos los dos aspectos que se han mencionado antes. Y bueno, pues mi parte yo les voy a explicar sobre las fronteras, los ríos internacionales. Bueno, y los ríos internacionales. Bueno, ¿y por qué nos interesa estudiar la geografía política? Porque nos ayuda a entender por qué algunos conflictos o acuerdos surgen entre regiones y países, basados en cómo y dónde se ubican. Y bueno, un concepto importante primero para la geografía política es un estado. Y vamos a ver que pues los elementos de un estado. En primer lugar, las fronteras. Bueno, en exposiciones anteriores ya se ha explicado, bueno, ya se han descrito las fronteras que se tienen actualmente en México. Y bueno, para nuestro caso solo cabe señalar que como consecuencia de diversas circunstancias históricas, estas fronteras no siempre han sido las mismas. Nuestra frontera norte quedó establecida originalmente por la corona española con Estados Unidos de América en 1814, de suerte que al convertirse la Nueva España en nación independiente, que primero adoptó la forma de imperio mexicano, las fronteras nacionales continuaron siendo las mismas. Por diversas circunstancias y hechos que culminaron en la guerra por nuestro territorio con el vecino país del norte en los años 1846 a 1847, México perdió 51% de su territorio, quedando precisadas sus nuevas fronteras por medio del Tratado de Paz y Amistad de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848. Esta frontera casi no ha variado desde la desembocadura del río Bravo hasta Ciudad Juárez. En cambio, parte correspondiente a la traza de meridianos y paralelos convencionalmente adoptados se modificó por medio del Tratado de Gadsden en 1853, con el que perdimos nuevamente una parte de nuestro territorio, quedando establecidas otras fronteras que hasta la fecha no han sido modificadas. Por lo que respecta a nuestra frontera sur, tenemos que analizar separadamente las correspondientes a Guatemala y a Belice. Al poco tiempo de haberse declarado independiente la Nueva España en 1821, la Capitanía General de Centroamérica tomó la misma resolución, adicionándola con el acuerdo de incorporarse al naciente Imperio Mexicano. De suerte que el emperador Agustín de Iturbide gobernó un vasto territorio que colindaba al sur con la nueva nación recientemente formada, la Gran Colombia. Al desaparecer el imperio, Centroamérica también se separó, pero la provincia de Chiapas no siguió la resolución dictada y determinó que seguiría su anexión al territorio mexicano. La República de Centroamérica y, más tarde, la República de Guatemala se negaron a aceptar esta situación, pero al final consintieron en no reclamar Chiapas sin que fuera posible llegar a un acuerdo sobre los límites. La porción sureste de Chiapas, conocida entonces con el nombre de Soconusco, quedó en una situación territorial incierta, pues el gobierno de Guatemala señalaba que dicha extensión no formaba parte de la provincia de Chiapas. Con todo y con sus habitantes, con todo y que sus habitantes afirmaban lo contrario y habían ratificado su resolución de incorporarse a México. En 1843, el general Antonio de León, gobernador del estado de Oaxaca, auspició el envío de una brigada que, en nombre del gobierno nacional, ocupó militarmente la provincia de Soconusco. Desde ese momento quedó definitivamente incorporada a la República Mexicana. A finales del siglo XIX, luego de varios intentos por llegar a un arreglo, lograron establecerse los límites entre ambas naciones, los que a la fecha no han sufrido ninguna modificación. Durante la época colonial, el gobierno español permitió la presencia de un grupo de explotadores de madera de tinte, de nacionalidad británica, quienes establecieron una colonia, quedando claramente establecido que España conservaba la soberanía sobre ese territorio. La parte que fue ocupada y explotada por los colonos británicos pertenecía tanto a la Capitanía de Yucatán como a la Capitanía de Centroamérica. Al independizarse México y Guatemala sostuvieron la tesis, completamente razonable, de que las dos naciones sustituían a España en los derechos derivados del citado convenio. Por lo que respecta a México, la corona británica siempre se negó a reconocer nuestros puntos de vista y afirmó que nada tenía que discutir sobre dicha cuestión.
sin que expresamente nuestro país hubiera reconocido la pérdida de sus derechos y la ocupación del territorio, en 1892 se firmó un tratado de límites que hasta la fecha se encuentra en vigor y que delimita el territorio de Belice en su contacto con México. Y bueno, ahora vamos a ver las fronteras y los ríos internacionales. Vamos a empezar viendo la frontera norte, que es la conformada por el río Bravo y Colorado. Y pues bueno, en la frontera norte, dos corrientes tienen carácter internacional, como ya dije, los ríos Colorado y el Bravo. Según los tratados en vigor, quedó establecido que en ambas corrientes el límite internacional pasa por la parte media del cauce más profundo, de manera que una ribera pertenece a un país y la opuesta al otro. Y bueno, primero vamos a ver el río Bravo. A medida que México y Estados Unidos de América se fueron desarrollando, tuvieron interés en el aprovechamiento de ambas corrientes. Estados Unidos inició desde fines del siglo XIX algunas derivaciones y almacenamientos sobre los afluentes de la cuenca superior del río Bravo, así como el bombeo de las aguas de estiaje. En la parte internacional de la corriente, México inició de lleno el aprovechamiento de los afluentes mexicanos del río Bravo hasta después de la Revolución, afectando el caudal de estiaje del río en su tramo internacional, lo que forzó a ambos países a llevar a cabo un estudio del problema y finalmente celebrar el Tratado de Aguas, que fue firmado en 1944 y que representa un venturoso esfuerzo del planteamiento y solución de problemas comunes a dos naciones vecinas. De acuerdo con este tratado, México se compromete a proporcionar durante algunos periodos y en ciertas condiciones aguas de la presa Marte Gómez, así como a construir en colaboración con el gobierno de Estados Unidos algunas cortinas sobre la corriente principal, para el aprovechamiento de las aguas con fines hidroeléctricos y de riego en partes iguales. Ya se han construido las presas internacionales Falcón en Tamaulipas e Internacional La Amistad en Villacuña, Coahuila. Y bueno, ahora veamos el río Colorado. Este río tiene 99% de su cuenca en territorio de Estados Unidos. Es también límite internacional, pasando a línea divisoria en el centro del cauce más profundo. Simultáneamente, el tratado antes referido se ocupa del aprovechamiento de las aguas del río Colorado, habiéndose establecido que del caudal regularizado por la presa Hoover se nos darán 1.850 millones de metros cúbicos que permitirán el riego de 200.000 hectáreas, y con ese fin el gobierno de México se comprometió a construir una presa de derivación cuya construcción terminó en 1951 y que se conoce con el nombre de Presa Morelos. Otro río internacional es el de Tijuana, porque cruza la línea divisoria y pasa a territorio de Estados Unidos, pero el aprovechamiento de los cortos escurrimientos de la cuenca alta se hace totalmente en México, de manera que salvo alguna creciente extraordinaria, no pasa ninguna cantidad de agua a nuestro vecino del norte. En cuanto a las fronteras del sur, tenemos al río Suchiate y al río Hondo. Y bueno, primero veamos el río Suchiate. Descarga en el Océano Pacífico y sirve en un pequeño tramo de límite internacional entre México y Guatemala. La mayor parte de su cuenca se encuentra dentro de la República y hasta la fecha no se ha llevado a cabo ningún tratado para definir el aprovechamiento de esa corriente. Ambos países han hecho derivaciones y aprovechan las aguas para el regadío en la planicie costera. Y bueno, el río Hondo sirve de límite entre Belice y México. Por tratarse de una región en la que actualmente las actividades agrícolas son de poca importancia, es la navegación del principal uso de la corriente. Es la navegación el principal uso de la corriente. No tenemos ningún tratado que regule la navegación y solo por costumbre se ha establecido un tráfico sin limitación para los colonos beliceños y los nacionales. Bueno, aquí era la frontera sur. Y bueno, aguas territoriales ya les toca a mis compañeros. Bueno, ahora como mencionó mi compañero, vamos a continuar hablando de las aguas territoriales. Comenzamos mencionando que por algún tiempo México adoptó la doctrina de que los mares territoriales cubrían una franja angosta paralela a nuestro litoral, de una anchura que fue creciendo según los progresos de la artillería, pues la base de este criterio se apoyaba en el alcance de una batería costera. Por eso, en un tiempo tuvo una anchura menor y finalmente se señaló la de 3 millas marinas. Los estudios científicos de biología marina demostraron que la mayor riqueza pesquera y en general biótica se encuentra en la plataforma continental, es decir, la plataforma es aquella en la que el fondo marino no es mayor de 200 metros. Por ello, siguiendo también la actitud del comportamiento de algunos otros países, México declaró mares territoriales a aquellos que se apoyan en la plataforma continental, es decir, a los que se forman en la superficie de perímetro irregular, limitada por la isobara de 200 metros. Por reforma constitucional se incorporó al territorio nacional la plataforma continental y el mar territorial en una anchura de 12 millas náuticas. Vamos a comentar ahora la división política interior del país. En este efecto de la geografía política es completamente dinámico, pues en todos los países es frecuente que se hagan modificaciones en ella,
México no podría ser una excepción. Los estados que forman la República Mexicana se definieron por razones históricas y políticas, pero sin tener en cuenta los factores geográficos, razón por la que en muchos casos se han originado problemas que han llegado a producir estorbos para su desarrollo. Por eso es interesante hacer, aunque sea brevemente, una referencia al origen de la división política actual. A la llegada de los españoles a México, el territorio mostraba dos áreas bien definidas. Por lo general, lo que se refiere a su situación política, la parte norte, que comprendía la altiplanicie meridional, la península de Baja California y el territorio del norte paralelo, de 22 grados norte, en el que no existían estados organizados, pues sus habitantes eran nómadas en general. Y por otra parte tenemos las porciones centrales y sur del país, en las que habían estado autóctonos que, con excepción de los reinos independientes de Michoacán, Tlaxcala y Colima, eran tributarios de la Confederación Azteca, formados por los estados de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. No creemos necesario entrar en mayores detalles porque esta situación política no sirvió de antecedente para la organización española, salvo en el caso de Tlaxcala, que nació en el siglo XIX y quizá también en el de Colima. Lentamente la corona española fue organizando el territorio conquistado con medidas aisladas al autorizar la jurisdicción de determinadas autoridades que se iban estableciendo, pero sin plantear una integración territorial que cubriera todo el territorio dominado. Para mediados del siglo XVI se podía considerar que el territorio del país quedaba dividido como se muestra en la siguiente figura. Aquí podemos ver que el Reino de México tenía como provincias mayores a México, Tlaxcala, Puebla, Antequera, Oaxaca, Valladolid y Michoacán, ¿no? En ese entonces. El Reino de Nueva Galicia, Jalisco o Nueva Galicia, Zacatecas y Colima, Reino de Nueva Vizcaya, Guardiana, que era Durango, Chihuahua, y la Gobernación de Yucatán, que las provincias mayores tienen Mérida, Yucatán, Tabasco y Campeche. Además tenemos algunos otros que no tienen provincias mayores, como lo son el Nuevo Reino de León, la Colonia de Nuevo Santander, provincia de Texas, provincia de Coahuila, provincia de Sinaloa, provincia de Sonora, provincia de San José de Nayarit, provincia de la Vieja California, provincia de la Nueva California y provincia de Nuevo México de Santa Fe. A esta delimitación de territorios se le llamó división antigua y es por demás heterogénea. Representa la concurrencia de varios criterios, no todos armónicos ni congruentes. Su representación aproximada puede verse en este mapa. El 4 de diciembre de 1786, con la experiencia adquirida por la corona española y como consecuencia de la visita del señor José de Galvez, se implantó el sistema administrativo llamado de intendencias, que dividió el territorio de la forma que se ilustra en esta figura. Esta división política por intendencias, podemos observar que tenemos intendencia de Sonora, de Durango, de San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, y etcétera, ¿no? La representación de los perímetros que delimitan estas intendencias puede notarse en la parte norte un amplio territorio que continúa con la península de Baja California, que quedaba fuera de la jurisdicción de las intendencias, porque dependían directamente de la autoridad del virrey y se les denominaba comúnmente provincias internas. Si se examina con cuidado la figura, podrá verse que la Intendencia de Sonora encerraba los estados de Sonora y Sinaloa, la de Durango, parte de los hoy estados de Chihuahua y Durango, y la de San Luis Potosí, parte de Texas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. La Intendencia de Guadalajara comprendía los territorios que hoy encierran los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, la Intendencia de Zacatecas, una parte de lo que hoy es el estado de ese nombre y Aguascalientes, la de Guanajuato casi coincide con el actual estado de Guanajuato. Respecto a la Intendencia de Valladolid, en términos generales coincide con el actual estado de Michoacán. En cambio, la Intendencia de México encerraba los territorios que más tarde serían los estados de Hidalgo, la Ciudad de México, Morelos, el Estado de México y parte de Guerrero. La Intendencia de Puebla encerraba dentro de su territorio a los hoy estados de Tlaxcala, Puebla y parte de Guerrero. A su vez, las intendencias de Veracruz y Oaxaca casi coinciden con los actuales estados de sus nombres. La Intendencia de Mérida encerraba a los hoy estados de Campeche y Yucatán y Quintana Roo, así como buena parte de Belice. Ya hemos dicho que durante el imperio se anexaron las provincias de Centroamérica y al derrumbarse el imperio se separaron. La naciente República Mexicana, según el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de marzo de 1824, se integró de las provincias señaladas en la figura 23.3, que es la figura de la siguiente diapositiva, y en buena parte, en consecuencia de los cambios operados durante el imperio, en esta integración territorial se confirma en general la que se adoptó durante el primer imperio, salvo la creación del territorio de Colima y la elevación de Tabasco a la categoría de provincia independiente. Es muy importante destacar que se omite Chiapas, acaso porque en esos días su ratificación a la decisión de anexarse a México estaba en proceso. La primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se aprobó el 4 de octubre de 1824, el cual dice más o menos
que las partes de esta federación son los estados y territorios siguientes: el estado de Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de Los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Zacatecas, el territorio de Alta California, Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. No creemos necesario seguir paso a paso los diversos cambios que la división política ha sufrido a través de la historia, ya que muchos de ellos fueron de corta aplicación y retomaban la división que se tuvo durante el Primer Imperio. Sin embargo, podemos decir que posteriormente se tuvo una nueva división, la de centralismo, en sus 3 etapas. Las modificaciones más importantes que se han adoptado en forma definitiva fueron la fundación de la Ciudad de México como sede de los poderes nacionales, tomando territorio que pertenecía al Estado de México, así como la formación del Distrito de Morelos, que más tarde sería el estado que conocemos, como en esta imagen se puede apreciar. Esta imagen es la división política de México en 1847. La división territorial que figuró en la Constitución de 1857 fue esta imagen. Respecto al Estado de Valle de México, se señalaba que tomaría esa forma cuando los poderes de la Unión abandonaran dicho territorio. Mientras tanto, sería un distrito federal, situación que se mantuvo hasta 2016, cuando constitucionalmente se declaró como Ciudad de México. Con posterioridad se crearon el estado de Campeche tomando parte del estado de Yucatán, los estados de Hidalgo y Morelos tomando los del territorio del Estado de México. El estado de Nuevo León y Coahuila se dividió en 2. Se creó el territorio de Tepic, tomando parte del estado de Jalisco, y el de Quintana Roo tomando parte del estado de Yucatán. Estas transformaciones fueron captadas por la Constitución de 1917, pero con posterioridad se convirtió el territorio norte de Baja California en el estado de Baja California. Actualmente nuestro país se encuentra integrado de acuerdo a esta división. Como podemos ver en la división territorial de México en 1857, tenemos 24 estados y como único territorio la península de Baja California. Tenemos Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato. Y podemos compararlo a la división política actual, que llega hasta 32 estados. Los estados están divididos en municipios y la Ciudad de México en alcaldías. Los estados se integran por el número de municipios o alcaldías que se muestra en esta figura. Como podemos ver, tenemos en Aguascalientes 11 municipios, en Baja California 5, en Baja California Sur 5 también, en Campeche 11, en Chiapas 118, en Chihuahua 67, en la Ciudad de México son 16, pero son 16 alcaldías. La Ciudad de México es la única que no tiene municipios, sino más bien se le conocen como alcaldías. Coahuila tiene 38, Colima 10, Durango 39, Guanajuato 46, Guerrero 81, Hidalgo 84, Jalisco 125, el Estado de México también cuenta con 125, Michoacán con 113, Morelos 33, Nayarit 20, Nuevo León 51, Oaxaca 570, que es la que más municipios tiene, Puebla 217, Querétaro 18, Quintana Roo 11, San Luis Potosí 58, Sinaloa 18, Sonora 72, Tabasco 17, Tamaulipas 43, Tlaxcala 60, Veracruz 212, Yucatán 106, Zacatecas 58, y en total contamos, juntando municipios y alcaldías, con 2.458. Y por último vamos a ver las zonas estadísticas de lo que conforma el territorio nacional. Con propósitos estadísticos, el país se decidió dividir en 5 zonas, comprendiendo cada una de ellas los estados que a continuación les muestro. La primera es la zona norte, que está conformada por Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Luego sigue la zona Golfo de México, que está comprendida por Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Luego sigue la zona de Pacífico Norte, que es está comprendida por Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Luego sigue la de Pacífico Sur,
que está comprendida por Colima, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y por último tenemos la zona centro, que está comprendida por Aguascalientes, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, que es la zona que más tiene, que está conformada por más estados. Cada de estas zonas va a agrupar estados con características geográficas o socioeconómicas similares para facilitarnos el análisis y la gestión de datos a nivel nacional. Y esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado.